Cuando en el libro de Esther ya se dio la sentencia para las personas del pueblo judío, Mardoqueo le dice a Esther, oye, tú eres la esposa del rey, tú ve y habla con él. Y Esther le dice, es que no puedo. Bueno, es que entiende, o sea, cuando entras sin cita, cuando entras sin cita, no solo te regañan como en la modernidad, ahí mueres. Y Esther le dice, yo no tengo cita para ver al rey en 30 días. Y entonces Mardoqueo le dice, bueno, pues haz lo que tú quieras, pero no creas que tú te vas a salvar porque eres judía también, no porque eres reina te vas a salvar. Y dos, si no nos ayudas, de todas maneras nosotros vamos a encontrar la manera. Pero ¿qué tal? Le dice Mardoqueo, ¿qué tal si tú estás ahí para esto? ¿Qué tal si tú eres, siendo judía, eres la esposa del rey, la reina, justo por esto, para evitar esto? En Esther 4, 15, 16 se registra la respuesta de Esther. Y Esther le dijo a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, la capital persa, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas igualmente, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahora que estudié esta escritura, encontré 3 lecciones que me parecieron muy interesantes de aprender. La primera tiene que ver con confiar en Dios, y esta es tal vez la que más estamos familiarizados con ella en esta cuestión de la historia de Esther, ¿no? Es esta parte de que, hey, la rectitud tiene consecuencias, o la rectitud tiene un precio, mejor dicho. Una vez estábamos en una actividad HAS y era sobre autosuficiencia y había una sesión de preguntas y respuestas y uno de los miembros de este barrio o estaca pidió hablar, quería hacer una pregunta. Y él dijo, ¿cómo puedo hacer en mi trabajo para crecer? Porque llega un punto en el que para los trabajos más altos y para los trabajos que pues sí tienen mejor paga y es crecer en la empresa, empiezan a pedirme cosas con las que moralmente yo no estoy de acuerdo y no voy a hacer. Y entonces ahí empieza a ser un techo para mí, porque ya no puedo ir más arriba. ¿Qué hago para crecer cuando lo que me están pidiendo para crecer es algo que yo he dicho que no voy a hacer? Este joven se estaba enfrentando con el problema que estoy tratando de escribir aquí, esta primera lección de Esther, y es que la rectitud en algunas ocasiones va a tener un precio. Y ese precio a veces puede ser alto. Y ese precio puede estar en cualquier área de nuestra vida. El costo de la rectitud puede venir a nivel social si estás dispuesto a hablar de algo en voz alta. El precio de la rectitud puede venir a nivel económico. Si tal vez como este chico, entonces ya no vas a crecer más o incluso vas a ser despedido por mantener tu rectitud, ¿no? También podría tener un costo emocional, un costo familiar. La rectitud en algunas ocasiones tiene un costo. La primera lección que aprendemos de Esther no es solo que debemos estar dispuestos a pagar ese precio que a veces la rectitud incluye, sino que al hacerlo podemos confiar en Dios para pagar ese precio. Repito, no solo es que la rectitud tenga un precio y estemos dispuestos a pagarlo, sino que confiemos en Dios, en su prudencia y en su poder para pagar plenamente el precio de la rectitud. Debemos confiar en Dios cuando el ser recto sea difícil. Es la primera lección. La segunda lección, porque esta creo que es la que más comúnmente conocemos de Esther, ¿no? Bueno, la rectitud, hay que ser rectos aunque haya consecuencias difíciles. Bueno, ahí te va una segunda lección que a mí me parece fascinante. Y es la lección sobre aprender a fallar. Quiero que recuerdes un poquito cómo estábamos en los términos de la historia. Esther estaba entrando a ver al rey porque tenía que salvar al pueblo judío. Si fallaba, su vida y la vida de todo el pueblo judío estaba perdida. Una de las canciones que más me gusta en la vida dice lo siguiente y que me encanta y que creo que todos debemos aprender. Voy a parar y detenerme de exigir todo lo que me estoy pidiendo. Y voy a aprender a aceptar todo lo que no estoy consiguiendo. Dejar de pedirme o dejar de exigirme todo lo que me pido y aprender a aceptar lo que no consigo.
Cuando venimos en esta parte de la historia, tenemos que entender que Esther se estaba enfrentando frente a frente al fracaso. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con el fracaso. Tenemos que aprender o dejar de exigirnos todas las cosas que nos pedimos, porque a veces exageramos. Y también debemos de aprender a aceptar las cosas que no logramos, porque hay veces que simplemente no las vamos a lograr. Y esto no quiere decir, o no te estoy pidiendo que dejes de tener fe. Lo que te estoy diciendo es que tengamos una visión también realista de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros leemos el primer libro de Abraham 11, en el capítulo 11, nosotros encontramos lo siguiente escrito. En cierta ocasión, este sacerdote que iba a sacrificar a Abraham había sacrificado a 3 vírgenes, hijas. Sacrificaron a estas vírgenes por motivo de su virtud. No quisieron postrarse para adorar a dioses de madera ni de piedra. Por consiguiente, les quitaron la vida sobre el altar. Tú y yo conocemos la historia de Abraham. Sabemos que fue librado por el ángel. Sabemos que fue el milagro de se mantuvo fiel y siguió adelante y entonces el milagro se dio. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero por ese un Abraham, había otras 3 mujeres que se mantuvieron fieles como Abraham y que no vino un ángel a salvarlas. Lo mismo ocurre en el tercer libro de Nefi. Nosotros leemos de ese momento tan épico en el que la gente ha decidido vamos a quitarle la vida a todos los que creen en que Cristo va a venir. Y justo una noche antes, justo en ese momento, el Señor dice, tranquilo, mañana va a haber esta señal. Y entonces sucede y el milagro ocurre y la gente se salva. Pero olvidamos que unos pasos adelante, en el capítulo 10 de tercer Nefi, versículo 15, dice, muchos han testificado de estas cosas a la venida de Cristo y los mataron porque testificaron de estas cosas. Es cierto, tercer Nefi narra el relato de un pueblo que fue salvado, pero también narra sobre profetas y discípulos que no fueron librados de la muerte. Lo mismo ocurre cuando leemos de Alma y Amulek. Nos quedamos con esta idea de, oye, Alma y Amulek fueron liberados de la prisión y de la cárcel y fue milagroso. Claro, pero olvidamos a veces que antes de eso, por ese Alma y Amulek que estaban saliendo de la cárcel, había otros decenas y cientos de discípulos que habían sido quemados. Y que no se cayeron la hoguera ni se destruyó a los sacerdotes en ese momento. No estoy diciendo que debamos de tener fe en que las cosas puedan darse. Estoy diciendo que debemos aprender que en muchas ocasiones las cosas no se van a dar. Y que debemos aprender a fallar. Debemos de dejar de exigirnos todo lo que nos pedimos de manera imprudente. Y debemos de aprender a aceptar que hay cosas que no vamos a conseguir. Repito, la idea no es que dejes de tener fe. Y la idea tampoco es que dejemos de trabajar. Nosotros debemos de seguir luchando y esforzándonos por lo que necesitamos. Pero este es justamente el ejemplo que Esther nos da. Nota cómo Esther no solo estaba dispuesta a tener las consecuencias de su rectitud, estaba dispuesta a afrontar el fallar, incluso cuando actuaba con rectitud. Voy a ayunar, voy a orar, voy a hacer lo que se necesite, voy a trabajar. Pero si perezco, entonces que perezca. Si fallo, entonces que falle. Si después de este esfuerzo espiritual y este trabajo fallo, entonces venga. Y cuando lo aplicamos a nuestra vida moderna, cobra ese peso y nos damos cuenta y dimensionamos el valor que se requiere el tener esa postura y estar dispuestos a fallar a pesar de nuestros esfuerzos rectos. Voy a esforzarme y trabajar diligentemente para casarme y tener una familia e hijos. Pero si resulta que en 10, 20 y 30 años no sucede, venga, lo acepto. Voy a trabajar fuerte para que este matrimonio no se arruine. Voy a dar todo de mí. Pero si no sucede que se arregla, entonces venga, lo acepto. Voy a luchar con toda mi fuerza y con toda mi fe por esta enfermedad, contra esta enfermedad. Pero si no se da, venga, lo acepto. Voy a esforzarme todos los días de mi vida para hacer que mi pareja, mi esposo, mi esposa, mis hijos
la gente que quiero se mantenga cerca de Cristo. Voy a dar todo mi esfuerzo con ello y poner toda mi fe en ello. Pero si no se da, venga, lo acepto. El valor de Esther no solo estaba en el hecho de estar dispuesta a pagar las consecuencias por hacer lo correcto. El valor de Esther también estaba en gran manera en estar dispuesta a hacer lo correcto y aún así estar dispuesta a fallar. En saber que podía hacer todo lo necesario y dar todo de sí y que de todas maneras podría fallar. El valor de Esther estaba no solo en el hecho de estar dispuesta a hacer lo correcto y afrontar las consecuencias. El valor de Esther también estaba en el hecho de estar dispuesta a trabajar en rectitud y aún así fallar. Y la verdad es que muy pocos de nosotros estamos dispuestos a eso. Muy pocos de nosotros tenemos el valor para eso. Esther tenía el valor para actuar en rectitud y aceptar que tal vez de todas maneras podría fallar. Ahora, esto es difícil de entender, pero tal vez incluso todavía más difícil de aplicar. ¿Cómo podemos tener el valor que Esther tenía? ¿Cómo podemos mantenernos con esta diligencia y fe, pero también al mismo tiempo aceptar que también podemos fallar y que estamos dispuestos a aceptar esa derrota? Bueno, esta misma canción que me encanta, que nos enseña a dejar de exigir todos los resultados que nos pedimos y aprender a aceptar lo que no conseguimos, también enseña, y me gusta a mí, por eso es de mis canciones favoritas, dice: me duele haber corrido para no llegar, pero ahora entiendo que el camino es la meta también. En la Conferencia General de octubre de 2021, que voy a seguir citando aunque ya he usado esta cita varias veces, el elder Eric W. Kopisch, que dio un discurso llamado Tratar sobre la salud mental, donde nos enseña parte de la respuesta de este dilema. Hablando él a los padres, dice: tenemos que cuidar de nuestros hijos ayudándolos a aprender a estar satisfechos con sus esfuerzos sinceros. ¿Qué enseña el elder Kopisch? ¿Que enséñale a dar resultados a tu hijo? No, dice, debemos de cuidar a nuestros hijos. ¿Cómo cuidas tú a tu hijo? Bueno, en primer lugar le tienes que ayudar a aprender a estar satisfecho con sus esfuerzos sinceros. No proteges a tu hijo cuando lo haces un robot que cumple todos los resultados que nos gustaría. No. Proteges a tu hijo cuando le enseñas a sentirse satisfecho con sus esfuerzos sinceros. ¿Cómo podemos lograr este valor que Esther tenía para actuar en rectitud y aún así estar dispuesta a enfrentar que fallaríamos? Lo hacemos al centrarnos y a volver de los esfuerzos nuestro objetivo. Cuando nosotros dejamos de exigirnos ciertos resultados, cosas sobre las cuales no tenemos control, y aprendemos a aceptar que simplemente va a haber cosas que no vamos a conseguir, y no porque no querramos tener fe, sino porque entendemos que parte del plan es afrontar esa adversidad. Cuando nosotros llegamos a ese punto, debemos de ver, o para llegar también a ese punto, debemos de hacer este cambio en el chip interno de nosotros y decir, bueno, el objetivo es el esfuerzo sincero. Y cuando nosotros dejamos de exigirnos esos resultados que nosotros no podemos controlar y nos centramos más en los esfuerzos sinceros que sí podemos dar, entonces algo cambia aquí adentro. Cuando como misionero entiendes que el Señor no te mandó a bautizar a 100 personas en 2 años, sino más bien te pidió ir a la misión y ser un misionero dedicado, entonces algo cambia aquí. Cuando soy el obispo de un barrio y entiendo que el Señor no me llamó a reactivar y duplicar la asistencia o más bien no me llamó a dividir el barrio, entiendo más bien que el Señor me llamó para velar por la gente, por amarlos y por ser su representante y tratarlos como Él los trataría. Algo cambia aquí. Cuando como madre o padre
Entendemos que el Señor no dijo enviarás a todos tus hijos a la misión, o nos dijo te asegurarás que todos estén en el camino, o que ninguno deje la iglesia. Cuando entendemos que el Señor no pidió eso, pero sí nos pidió yo te lo encargo. No para que te asegures que sea esta persona, sino para que tú te asegures de ser como yo ante esa persona. Para que seas un apoyo, un refugio y un buen padre o madre para él o ella. Cuando entendemos que el Señor no dijo, y si hay padres que no hacen que sus hijos se bautizan en Sión, sino dijo, si hay padres que no enseñan, algo cambia aquí. El Señor no dijo si hay padres que no envían a sus hijos a la misión o si hay padres que sus hijos se inactivan. Eso no dijo el Señor. El Señor dijo si hay padres que no tienen esfuerzos sinceros por enseñar, por ser semejantes a Cristo en su paternidad o maternidad. Cuando vemos la diferencia y entendemos que el Señor no nos pidió que nuestros hijos fueran tal y cuales, sino nosotros ser tal y cual padre o madre para ellos, algo cambia aquí. Y de repente uno puede sentir la paz, la satisfacción y el amor. Esther nos enseñó a confiar en el Señor, aún en el precio de la rectitud. Esther nos enseñó a hacer lo recto, incluso si llegamos a fallar. Y Esther nos enseñó que debemos centrarnos también en nuestros esfuerzos. Si yo confío en el Señor, en mi rectitud, si yo estoy dispuesto a fallar a pesar de mi rectitud y mis esfuerzos, y si yo me centro en mis esfuerzos sinceros, entonces puedo tener el valor para caminar sin miedo y decir, si tengo que perecer, si esto tiene que salir mal, si tengo que fallar, entonces que perezca. Que salga mal, que falle. Porque lo importante, que es mi esfuerzo sincero, estuvo. Y eso para el Señor es más que suficiente.